Dios los bendiga, mis hermanos, y feliz año nuevo. Ya estamos en el 2026, gracias a Dios. Y este año vengo con una sección nueva que se llama Sin pelos en la lengua. Comencemos. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos una vez más a mi canal Harrington Levy 07. Si te gusta este contenido, por favor, déjanos un like o suscríbete a mi canal para que estos contenidos lleguen a más personas. Hoy voy a hablar sobre una sesión sin pelos en la lengua, mis hermanos, sobre el pastor Nicolás Hinks. Este es un pastor dominicano. Bueno, no es un pastor dominicano. Él es un payaso que usa el púlpito para su show. Usa el púlpito para, en vez de predicar la palabra, lo que usa es el púlpito para hacer un show, hacer reír a las personas. Y lo grave de esto, mis hermanos, no es solo que él use el show para hacer reír a las personas, sino que las personas que van a esa iglesia reciben esa falta de respeto, esa burla del evangelio, con risas, aplausos y alegría. Ahí es donde está el peligro de esto, mis hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña de que en estos tiempos iban a venir falsos profetas que iban a predicar herejías. Pero lo grave de esto es que el pueblo de Dios se está tragando todas estas herejías, aplaudiendo estas herejías, y después salen diciendo gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué sucede con esto? Que se están engañando pensando de que van a ir por el camino angosto y están con un pasaje VIP al camino ancho, que es el camino de la perdición. Miren, mis hermanos, voy a poner unos videos sobre este supuesto pastor. Yo lo titulo payaso del evangelio, porque no es un pastor, es un payaso del evangelio. Para que vean qué es lo que está sucediendo, mis hermanos, cuando un predicador de esto pone eso en las redes sociales, como en TikTok, como las personas usan esos videos como una burla, y no quieren creerle en el evangelio, pensando de que este es el verdadero evangelio. En realidad no quiero hablar de la persona en sí, sino lo que la persona hace con el evangelio. Porque, mis hermanos, si tú no quieres creer en Dios, si tú quieres divertirte, si tú quieres gozar, si tú quieres reírte, hazlo, pero no uses el evangelio como método de risa y burla. Hay mil formas de reírse y de divertirse. ¿Por qué tenemos que usar el evangelio como método de risa y burla? Por eso es que quiero hacer este video. Para decir, mis hermanos, que esto no es un pastor, este es un payaso. Y lamentablemente, las personas que están oyendo a este pastor, supuesto pastor,
no son personas que en verdad aman la palabra de Dios. No aman el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque se están riendo de las blasfemias y los chistes que este hombre está haciendo en un púlpito. En un púlpito. Miren el primer video, mis hermanos. Cuando Adán vio a Eva, porque dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando Adán vio a Eva, para mí le dijo: Eva, y todo eso es tuyo. Ya están viendo, mis hermanos, cómo él usa pasajes bíblicos para hacerlo morboso, como un chiste. Eva, todo eso es tuyo. Están trayendo palabras y deseos del mundo a la iglesia. Este pastor lo que debería estar predicando la sana doctrina, y miren cómo coge pasajes bíblicos para hacer un chiste. Para hacer un chiste. Dice Eva, y tuyo también, mi amor. Están viendo, mis hermanos. Miren el otro. Era diácono de la iglesia de Jerusalén primero en San Pedro de Macorís, y una hermana alta vivía al frente. El pastor negro era que dirigía la iglesia en ese entonces, y le dice al pastor: yo no sé, pero Dios como que se ha cogido conmigo. Todas las pruebas, dificultades, la tormenta para acá, y yo veo el mundo, todo el mundo gozándose, y yo cogiendo pruebas y pela. Y dice Negro Cruz: es el Señor probándola. Y dice: ya, y que me coma, que me coma, que tanto lo que prueba. Dáselo fuerte si se lo da, ¿no? ¡Estamos de retiro! Están viendo, mis hermanos, cómo usan el púlpito para hacer chistes y el pueblo aplaudiendo. Y el pueblo aplaudiendo y riendo y gozando. Ese es supuestamente el tiempo en que se iba a predicar la palabra de Dios. Ese es el tiempo donde se debe exaltar a Dios, glorificar su nombre. Entonces un payaso de esto lo coge para hacer chiste, lo publica en TikTok y miren todo lo que sale en los videos. Miren las caritas riéndose. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué usas el evangelio para chiste? ¿Qué piensan las personas que no tienen conocimiento bíblico? Que este es el evangelio y este no es el verdadero evangelio. Este es un falso profeta, un payaso, que lo que hace es subirse al púlpito a hacerle cuentos y chistes a los cabritos, porque no son ovejas, son cabritos. Son cabritos, mis hermanos. Miren el otro video. Pero Adán veía cómo jugueteaban el caballo y su amiga, la yegua y todo eso, jugueteando, y algo más que juguete. Mientras que él estaba como llanero solitario, y Dios lo vio y dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¡Óigalo bien! Que no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Porque no es bueno. No puedo dar muchos detalles porque estamos aquí en la iglesia, pero si estuviéramos en un monte. ¿Está viendo lo que dice, mi hermano? No voy a dar muchos detalles porque estamos en una iglesia. Gracias a Dios que está en una iglesia. Que si estuviera en un monte le hubiera dado más detalles. Eso es un supuesto pastor. Un supuesto pastor que debería de predicar la palabra de Dios. Fíjense que todos estos videos que estoy bajando, yo los bajé de TikTok, y escuchen cómo lo usan como gracia, como un chiste. La gente burlándose, riéndose. Incluso miren cómo ponen ahí jajaja y caritas riéndose. Eso es que se están riendo del evangelio, mis hermanos. Ese no es el verdadero evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Este es uno más de los falsos profetas que han surgido hoy en el mundo, que usa el evangelio como comercio
para entretener a las personas y quitarle su dinero. Este es un payaso. Es un payaso, un trabajador de Satanás. Un falso profeta. Un burlador del evangelio. Miren el otro video, mis hermanos. En una iglesia y se manifestó un demonio, esos demonios calientes de verdad. Y yo me dan la ofrenda y me voy. Y el pastor me dice, varón, pero usted no se puede ir. Digo, ¿y por qué? Pero mire ese demonio, yo no traje ese demonio. Están viendo, mis hermanos, que está parado en un púlpito igualito a Gigi Ávila, contando fábulas y testimonios y mentiras. Todo eso es mentira. Contando fábulas. Este es un discípulo de Gigi Ávila. Un farandulero igual que Gigi Ávila. Fábulas y mentiras y delirio. Todo eso es en un púlpito de una iglesia, mis hermanos. Pero digo, lo grave de esto es que en esa iglesia se lo permiten, mis hermanos, y lo aplauden. Ahí es donde está el gran error, porque sabemos que van a haber falsos profetas, sabemos que van a haber hombres amadores y avariciosos que van a usar la palabra de Dios para sus avaricias, para quitar el dinero y engañar. Y así está el pueblo del evangelio. El supuesto pueblo que se dice ser evangélico. El supuesto pueblo que supuestamente ama a Cristo. Aplaudiendo y gozándose con todas estas fábulas, con todos estos chistes en un púlpito, mis hermanos. Y cuando me voy me agaje el varón, pero no haga eso, que no le haga eso. Pero digo, yo no traje ese demonio, además ya yo no brego con demonios. Estaba predicando en una iglesia y se manifestó un... ¿Sabes si mi esposa, cuando yo partiera de este mundo, si me iba a recibir, si le iba a dar ataque o no le iba a dar ataque? ¿Cómo ella iba a llorar más o menos entonces? Yo esperé que ella venía entrando y me tiré al suelo como que me dio un infarto. ¡Hola, Carlos! Y cuando ella entra se ve el moreno tirado así. Me dice viejo y yo Nico y yo digo, dame despertarme para que nos baile de una cosa. Digo, ay hermano, me dijo 4 malas palabras evangélicas. No me vuelvas a hacer eso. El día que tú me hagas digo perdón, ¿qué perdón ni perdón? De este mundo si me... Ok, mis hermanos, lo voy a dejar ahí. Puse ahí 5 videos sacados de Facebook, de TikTok, disculpen. Y por qué quise hablar sobre esto, mis hermanos, porque veo que esos videos lo están cogiendo como ustedes vieron el fondo que ponen de personas riéndose. Y lo grave de esto y el por qué lo estoy haciendo es porque esa persona está en un púlpito de una iglesia. Si tuviera un parque o tuviera algún otro lado, no hay problema. El problema aquí es que es en una iglesia que este payaso está haciendo chistes, donde se debería de predicar la palabra de Dios. Este hombre lo está cogiendo para hacer chistes y burlarse del evangelio. Segunda de Pedro 3:3 dice, mis hermanos, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Este versículo creo que le encaja muy bien a este payaso, a este pastor dominicano. Y en 2 de Timoteo 4:3, 2 de Timoteo 4:3, en 2 de Timoteo 4:3 al 4 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazando la verdad
y irán detrás de los mitos. Eso es este púlpito. Eso es esa iglesia. No quieren oír la sana doctrina y van detrás de los chistes y de las falsas enseñanzas de este payaso pastor dominicano llamado Nicolás Hicks. Voy a leer otro versículo más. Segunda de Pedro 3:2. Segunda de Pedro 2:1. Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrán falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucias, herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidad. Este hombre es un inmoral porque ahí nos enseñó que dijo que en el púlpito no podía seguir hablando de qué hubiera pasado porque estaba en un púlpito, que si estuviera en un monte entonces sí pudiera haber hablado algo más profundo sobre la sexualidad, ¿verdad? Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, llevándolo por la avaricia, y inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Lo que hace 2000 años la palabra de Dios lo dice. Engañando, haciendo divertir a las personas para quitarles su dinero. Pero su castigo viene. Miren, mis hermanos, ¿qué sucede? Perdón. Que nosotros a veces pensamos que Dios es como el ser humano. A veces nosotros queremos poner a Dios y humanizar a Dios, pensando de que nos podemos equivocar en algo chiquito y que, bueno, Dios lo va a dejar pasar. Dios no va a dejar pasar nada, porque su palabra no cambia. Él es santo, santo, santo y es fiel a su palabra. Y es un rey, un Dios justo. Si él deja pasar una mínima cosa sin consecuencia, no fuera justo. Entiendan eso, mis hermanos. Miren lo que dice aquí. En 2 de Pedro 2, del 4 en adelante, dice: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio al mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó la ciudad de Sodoma y Gomorra y las redujo a montón de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Es decir, antes del diluvio, las personas vivían sin Dios. ¿Qué sucedía? Había mucho robo, había mucha homosexualidad, todo lo malo. Dios los destruyó. Luego vino Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Homosexualismo, herejías, orgías, todo lo que es malo que hizo Dios lo destruyó. ¿Por qué sucedía esto? Porque estaban viviendo sin Dios. Mis hermanos, si tú no quieres creer en Dios, si tú lo que quieres es divertirte, vete a un circo. Vete a otro lado que no sea la iglesia. Si tú quieres hacer reír a las personas, no vayas a la iglesia. ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? El púlpito de la iglesia se debe usar principalmente para proclamar la palabra de Dios.
Es el lugar desde donde se lee y se explica la escritura, la predicación o el sermón. 2. Se predica y se enseña. Desde el púlpito se instruye a la congregación, se exhorta, se anima y se corrige con bases bíblicas. Número 3. Dar mensajes de la edificación espiritual. Su propósito es fortalecer la fe, guiar la vida cristiana y llamar a la reflexión y al arrepentimiento. Número 4. Representa autoridad espiritual y reverencia. Cuando te subes en el púlpito, representas autoridad espiritual y reverencia. Simboliza que el mensaje no es una opinión personal, sino que debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Algo de esto ustedes vieron en la iglesia de este payaso. No, ¿verdad? ¿De quién se debe hablar en el púlpito? Este habló de su esposa, habló de todo menos de lo que de verdad se debe hablar en el púlpito. Número 1, de Dios. Su carácter, su voluntad, su santidad, su amor y su plan para la humanidad. Número 2, de Jesucristo. Su vida, enseñanza, muerte y resurrección. Él debe ser el centro del mensaje cristiano. 3, del Espíritu Santo. Su obra en la vida del creyente, guía, consuelo, corrección y santificación. De la palabra de Dios, que es la Biblia. El mensaje debe basarse en las escrituras, explicándola y aplicándola a la vida diaria. Número 5. Del plan de salvación y la vida cristiana. Arrepentimiento, fe, obediencia, amor, servicio, perdón y esperanza eterna. ¿De qué no debemos hablar en los altares? En general, no es apropiado usar el púlpito para exaltar al predicador o al líder humano, menos para hacer chistes, para hacer críticas, para hacer payasadas y para hacer ataques personales. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor. El centro del mensaje de un púlpito, de una iglesia, es Cristo. Cristo. La gloria, Cristo. La alabanza, para Dios. La gloria, para Dios. Todo debe ser centrado y girando alrededor de Cristo. Número 1, se debe predicar Cristo. Número 2, Cristo. Y número 3, Cristo y su plan redentor para la vida eterna. Mis hermanos, este hombre, Nicolás Hicks, es un falso profeta, es un payaso del evangelio. Ese no es el verdadero evangelio de nuestro Señor. Este es uno más que ha salido al mundo a divertir y a llevar cabritos al infierno y a robar su dinero. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que la paz del Señor esté con ustedes y nuevamente feliz 2026. Dios los bendiga. Bye.